Importante en la tarde de hoy, diga conmigo, no vivas en las sombras. Dile ahí a tu hermano, dile, no vivas en las sombras. Es importante, hermano, que no vivamos en las sombras o en la oscuridad. Vayamos a la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 22. Y sepamos que Dios nos ha llamado, hermano, a una vida de integridad. Hemos visto, hermano, que Dios nos está rescatando, Dios nos está liberando. Hemos visto el principio, hermano, bíblico del aprecio. Hemos visto, hermano, lo importante que es instruir a los niños, lo importante, hermano, que es el tener con ellos una buena relación. Y vamos a ver en esta tarde, hermano, que no vivamos en las sombras. La palabra de Dios nos ha llamado a ser nuevas criaturas, y la palabra cambio es una de las palabras más difíciles para los hombres. Nos cuesta trabajo, hermano, muchas cosas dejarlas. Y vamos a ver, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 22, dice así. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados ¿del quién? Del viejo hombre. Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos, ¿qué? Engañosos. Todos tenemos, hermano, una manera viciada de vivir. Muchas cosas no las dejamos, empezando con los alimentos, porque estamos viciados. Es un vicio, es una serie, nos acostumbramos. Nosotros llevamos una rutina, si nos levantamos tarde se convierte en un ¿qué? En un vicio, ya es un vicio. No es una costumbre, ya es un vicio. Si nosotros decimos no hago tarea, no hago esto, no estudio, se convierte ya en un vicio. No es una costumbre, es un vicio. Tenemos, hermano, que nosotros como pueblo de Dios, identificar a lo que Dios nos ha llamado. Dile allá a la persona que tienes a un lado, dile, Dios te hace hoy un llamado. Dios ya nos ha hecho un llamado. El llamado que hoy nos hace es a romper la vieja manera de vivir, y esta no es fácil. Por eso es importante, hermano, que hoy sepamos que no debemos vivir en las sombras, no vivir en la oscuridad. Se requiere, hermano, para poder ser una persona transformada fe, se requiere valentía. Pero es importante, hermano, que atendamos al llamado de Dios y que emprendamos, hermano, la batalla del diario vivir, la batalla de la vida, la batalla en Cristo Jesús. No vivamos, hermano, bajo ataduras. Vivir en las sombras es vivir bajo ataduras, bajo una condición de esclavitud, no siendo libres. Hay ciertas creencias, hermano, falsas. Algunas las hemos estado mencionando durante este estudio, y algunas de las creencias falsas llegan a ser comunes y llegan a ocasionarnos ataduras. Y muchas veces, hermano, hasta dentro de la iglesia, en algunas ocasiones, llegan a preguntarse lo siguiente. A lo mejor usted no se lo ha preguntado, pero hay quienes se preguntan y dicen, oye, hermano, yo he escuchado las historias de nuestro Señor Jesucristo, y algunos los han visto en los videos y han dicho, Él cuando estuvo en la tierra había demonios y los expulsaba. Dice, ahora ya Cristo no está en la tierra, pues ahora ya no andan por aquí. Ya no están los demonios, ya no aparecen. Y algo importante, hermano, que nosotros debemos saber, es que si nosotros no vemos la manifestación como se veía en aquel momento, no significa que no lo estén. Porque debemos de identificar que el mundo en la actualidad tiene problemas, y no solo problemas psicológicos, tiene problemas emocionales. Vea los problemas con los que estamos enfrentando, tanto de género, los problemas que estamos enfrentando de gobierno, los problemas que enfrentamos de cultura. Las personas estamos separados. Fíjese, esto es importante. Cuando nos enseñan acerca de lo que es una cultura, cuando nos enseñan acerca de lo que es una población, México en su manera general, como país, debería de tener una cultura y no la tiene. Tenemos distintas culturas, ya no ni siquiera dentro de cada estado, sino a veces hasta dentro de cada colonia o municipio. Aquí tenemos lo que son las alcaldías en la Ciudad de México, en los estados tenemos los municipios, pero muchas veces, hermano, cada alcaldía tiene su propia cultura, tiene idealismos diferentes. Usted se va, hermano, a Coyoacán, y no es lo mismo ir a pasear en Coyoacán que ir y pasear en aquellas calles de Tepito. No es lo mismo. No se puede pasear de la misma manera con la ropa zancona que se visten allá, tomando un helado. No es la manera romántica de decir vamos a echarnos un pozole en el mercado de Coyoacán, a que digas vamos a tomar un pozole en el mercado de Tepito. Tú sabes que ahí debes de estar a las vivas y tus bolsas deben de tener doble cierre o algo debe de pasar. No es lo mismo.
Hemos creado como personas diferencias entre colores, razas, entre clases sociales, economía. Hemos ocasionado ese tipo de problemas. Y lo más importante, hermano, que nosotros debemos de identificar es que Cristo ha venido a liberarnos de la esclavitud que está ocasionando todo eso. No es que vengamos ahorita y Dios nos haya mandado a tener una hermandad y comunión unos con otros y romper la barrera. Dios, no. Dios nos ha mandado a arrepentirnos del pecado, a ser libres del pecado, libres de la esclavitud. Y ser libres del pecado no es fácil. No es llegar a la iglesia y decir, levanto mis manos, en la iglesia oraron y fui libre de pecado y ya no hay más pecado en mí. No. Es difícil, hermano, y el proceso es importante que nosotros lo debamos identificar. El apóstol Pablo tenía muy claro qué es lo que se tenía que hacer. Él tenía, hermano, en los versículos que vamos a ir, Efesios capítulo 6, versículo 12, si vamos para allá, por favor. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos ¿qué? Lucha ¿contra quién? Dile ya a tu hermano que tienes a un lado, dile, mi lucha no es contra ti. Y si tienes a alguien ahí conocido, dile, a lo mejor nos hemos agarrado del chongo. O si tienes a tu esposo o alguien ahí, dile, ya que te digo, ¿no? Dile, se ha hecho una costumbre. Pero nuestra pelea no es contra ellos, no es contra nuestro familiar, no es contra ¿qué? Carne ni sangre. Es decir, hermano, hay mucho ladrón, mucho delincuente, mucha persona corrupta en la calle, pero nuestra pelea no es contra quién, contra ellos. Y no se trata de llegar y decir abrazos, no balazos, no. No se trata de llegar y abrazarlos, se trata de llevarles el mensaje de Cristo. Y que ellos sepan, hermano, que nuestra lucha es contra ¿qué dice la palabra de Dios? Primeramente, contra principados, ¿contra qué? Y va por rangos, empiezan los principales, los que tienen el poder, después vienen contra los gobernadores de las tinieblas, y dice de este siglo, y contra las huestes ¿qué? Espirituales. Muchas huestes espirituales son las que están, hermano, en aquellas regiones pequeñas. Tú dices, ay, estoy aquí en Nezahualcóyotl, en la colonia tal, se siente diferente estar en la Tlacomulco que en la metropolitana tercera sección, o se siente muy diferente estar aquí en este lugar. Un principado, hermano, no se va a una región pequeñita. Esto es difícil, hermano, es largo de que nosotros lo podamos explicar, pero te lo voy a decir de la siguiente manera. Hay huestes espirituales que están en ciertas regiones y están ahí ocasionando o influenciando a que las personas de esa región empiecen a actuar de cierta forma. Porque la pregunta es, veamos esto, ¿los de Chalco migran a la ciudad para ir a las universidades, sí o no? En Tepito no se van todos a la universidad de Tepito, muchos migran a otras ¿qué? A otras universidades. Es decir, todos tienen la oportunidad, pues si se les permite su familia, de tomar una carrera y estudiar. Pero muchos cuando llegan a la región, llegan a contagiarse de lo que hay en ¿dónde? La región, en los amigos, en la familia, en los mismos que están allá a nuestro alrededor, porque hay una hueste que está ahí dominando. Ya después, hermano, cuando son gobernadores es cuando ya la zona ya la tomó ese espíritu. Y esto es importante que nosotros sepamos, hermano, contra qué estamos peleando. Tú dices, ay, no sé, yo constantemente voy a tal lugar y siempre estoy peleando, tengo este problema. Tu lucha, hermano, no es contra los hombres, es contra seres espirituales. Y algunas veces, hermano, quiero que sepas esto. Quiero que sepas qué es lo que está dañando ahorita a las personas y por qué Pablo nos está advirtiendo de estos seres espirituales. ¿Y por qué insiste? Porque si seguimos leyendo, hermano, los demás versículos, que no lo vamos a hacer, si en algún momento tú lo haces en tu casa, te vas a dar cuenta que él te enseña a que te vistas con una armadura. Y da el ejemplo de cuando se viste un soldado para que tú tengas armas con que vencer esas dificultades. Porque quiero que veas esto, los temas siguientes que te voy a mencionar, como es el gnosticismo, la astrología, los juegos de hechicería, la ouija, los juegos de ocultismo, y algunos, hermanos, de esas cosas que hace tiempo se oían hablar, los videojuegos y cosas que decíamos, no veas Pokémon, no veas esto porque hay demonio ahí, hay demonio, y todos lados había demonio. Levantaba la tortilla y ahí había un mantel de Pokémon y decías,
demonio tocó mi tortilla, no sé, algo pasaba, pero veíamos demonios por todos lados, porque entonces empezábamos a exagerar las cosas, por falta de discernimiento, por querer manipular todo con el pensamiento y no por la guía del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, estos temas se han hecho comunes y la gente ya ni siquiera tiene miedo de ellos. Hay quienes tenían el deseo de estar viendo, hermano, películas de terror, porque usted debe de saber que la brujería ocasiona eso. La hechicería, el ocultismo te ocasiona, hermano, el que tú tengas la necesidad de estar viéndolo, buscándolo. Y hay gente que le gusta ver cosas de terror y entonces tiene la necesidad de ver algo que le asuste, de tanto que se acostumbra y entonces dice, ya se me hace algo ¿qué? Común. Ahora le tienen más miedo al presidente o le tienen más miedo a una enfermedad que a los muertos, porque dicen, es que no existen, alguien que muere ya, ¿qué? Ya se fue. Ya se les hace común. Dice, hay un jueguito de una tabla que hace tiempo decían, ay, no jueguen porque pueden abrir puertas. Hay quienes ya lo ignoran. Hay cosas que se están haciendo comunes. La gente se está haciendo, si lo vemos de una manera general, ya ausente a lo espiritual. Ya dice, Dios no está aquí. Lo mismo que le mencioné cuando decían, oye, ya no hay demonios porque Cristo no está. Muchos dicen, pues bueno, yo no veo ningún Dios, y entonces empiezan a claudicar de la poca fe que tenían y se convierten en personas que algunos se hacen llamar ateos, otros simplemente se hacen llamar libres, otros simplemente se hacen llamar que su Dios son ellos mismos, se defienden de la manera en que se defienden. Pero algo que nosotros debemos de saber, hermano, es que nuestra pelea no es contra ellos, sino que muchas de esas ideas que están alrededor de sus vidas los están dañando. Están ocasionando en la actualidad, hermano, los espíritus a que nos familiaricemos con ellos. Antes, hermano, era asustarte. ¿Qué va a pasar, hermano? Yo te pregunto a ti. Si yo te doy un cuchillo y te digo, tómalo con las dos manos, y te llegas a cortar, ¿lo vas a seguir tomando? No, porque te hace ¿qué? Te hace daño. ¿Qué pasa si el diablo, quiero que veas esto, si el diablo tiene una estrategia para dañarte? Él no te la va a mostrar y te va a decir, yo te estoy dañando. Él va a hacer que tú no te des cuenta y que tú te vuelvas familiar de eso para que tú lo sigas ¿qué? Usando. Eso es lo que él intenta hacer. Por eso la palabra de Dios nos enseña a renovar nuestro entendimiento. No os conforméis ¿a qué? Sino transformados por medio de la renovación ¿de quién? De nuestro entendimiento. No dice actualícense con todo lo que hay ahorita y metamos reggaetón. No, se refiere a que tú te conectes con el Espíritu Santo y le preguntes qué es lo correcto en cada instante, porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, que penetra, hermano, y que separa las cosas y que las ordena, es una palabra, hermano, que no pasa, que sirve ahora, que sirvió ayer, que va a servir mañana y que 100 años adelante va a seguir teniendo la misma autoridad, porque Dios no cambia, las palabras de Él son eternas. Amén. Es una cualidad. Tú lee un libro, lee libros, hermano, en la actualidad, de los mejores, de aquellos escritores, José Saramago, que él decía que él no creía en Dios, y de muchos autores, léelos, y cuando tú los leas te vas a dar cuenta que muchas de las ideas ya murieron, que la población cambió. Pero tú lees la palabra de Dios y siguen sucediendo las cosas, y faltan por suceder. No hay libro tan perfecto como la palabra de Dios. Aunque dicen, lo escribió un hombre, no es lo mismo quien lo escribe a quien lo inspira. Y cuando sabemos que quien lo inspiró fue el Espíritu Santo, es donde tiene poder. Hay veces, hermano, que los problemas espirituales los estamos apropiando y encerrándolos en nuestras vidas. Hay quienes dicen es una enfermedad mental. Los primeros cristianos, los llamaban actividad demoníaca, ahora dicen, es una enfermedad mental. No, hermano, no es común que oigamos voces. No es común, hermano, y tampoco significa que tenemos un trastorno mental. Debemos de saber, hermano, que las consecuencias o las secuelas del pecado es la muerte, y las secuelas del pecado maldicen nuestra genética, y en muchos de los casos, hermano, esa maldición tiende a traer trastornos que dañan nuestro cuerpo.
Hermano, quiero que tú veas a la persona que tienes a un lado y dile, no hay máquina ni robot que se compare a la belleza que Dios hizo contigo. Díselo. Dile, no hay. Mira, lo vas a ver cachetón, gordito. Dile, ¿qué máquina va a tener esa chulada que tengo yo aquí enfrente de mí? ¿Quién la tiene? Chuleta no. Chulada. Las máquinas no pueden hacer eso. ¿Reciben ellos qué? Órdenes. Un código les dirige. Sí, no, ceros y unos, instrucción. No identifican lo que Dios nos ha dado. ¿Libre qué? Albedrío. Es algo que nosotros debemos de saber. Dios conoce todas las cosas, sí. Dios ha predestinado, sí. Pero nosotros no podemos decir, como Dios ya predestinó todo, pues yo me dejo llevar por Dios ya que Él solito haga las cosas. No. Debemos de saber, hermano, que estamos en un campo de batalla en donde nuestra vida se pagó un precio para que fuera libre, la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo, y para que nosotros fuéramos libres de todo pecado. Ese fue el precio. Pero no bastó ahí. Él dejó una idea. Él dejó en el momento personas preparadas. Él dejó a su Espíritu Santo. Él dejó su misma presencia para enseñar a través de los años y se pudiera llegar a las regiones más escondidas y decirles, no vivas en las sombras, no vivas en la oscuridad. Deja de pensar que es un problema mental y sé libre. Sé libre. Es importante, hermano, en la actualidad, quienes están viviendo con ansiedad, con estrés, no es una enfermedad mental. Es un problema, hermano, que debemos nosotros tratarlo espiritualmente. Y que hay cosas que nos están dañando el cuerpo. El diablo siempre quiere atentar con nuestra vida. Eso es complejo. No todos los problemas, dile a tu hermano, dile, no todos los problemas son físicos. Dile, no todos los problemas son mentales. Dile, no son todos emocionales. Dile, tampoco son demoníacos. Debemos de entender y pedir a Dios que sea Él la luz de nuestro entendimiento. No debemos de encerrar todos en una sola cosa y decir, como nos mencionaban en la mañana de aquel libro, 7 pasos para caminar en Cristo o 7 pasos para una vida victoriosa. No lo hay, hermano. No lo hay, de verdad que no lo hay. No hay 7 pasos o 2 pasos o 365 pasos para ser libre. No lo hay. O para liberar o para lo que la gente conoce como exorcizar. No lo hay. No sucede de la misma forma. Debemos de salir de la oscuridad. En la actualidad el llamado del cristiano, hermano, nos ha envuelto a un estilo de vida, a un estilo de modas. Hermano, vivir en Cristo no es una moda. Dile ya a tu hermano, dile, vivir en Cristo no es una moda. Porque la moda, hermano, cuando pasa, cuando se te acaba la emoción, ¿qué hace? La olvidas y se destruye. Quedó en el olvido. Cristo no puede ser una moda. Nuestro Señor Jesucristo no puede ser una moda. Es nuestra manera de vivir, es nuestra dependencia, es nuestro todo. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 19, versículo 23. Dice la palabra de Dios, el temor ¿de quién? De Jehová. Es decir, hermano, no es el miedo, no. El temor a Jehová es el respeto que tú le tienes, es de la grandeza, sabiendo el poder que está en él. El temor a Dios es ¿para quién? Para vida. Para vida. Dice, y con él vivirá lleno ¿de qué? De reposo el hombre. Y no será visitado ¿por quién? Del mal. Dile allá a tu hermano, dile, el temor de Dios sí es para ti. Ese sí es para nosotros. Temerle a Dios es lo único que nosotros debemos de hacer. Temerle al hombre no. Temerle al pecado no. Hermano, temerle a los demonios no. Porque Dios nos ha hecho más que vencedores. Y pasa algo, hermano, que muchas veces nos queremos hacer especialistas, como si fuera una carrera, de decir, oiga pastor, yo quiero ser liberador de demonios, yo quiero irme y nos hacemos, hermano, la fe en una serie de doctorados y maestrías, cuando no es así. Cuando Dios nos ha dado un llamado a predicar su palabra.
Y cuando la generación actualmente se ha desconectado del propósito, se ha deshecho, hermano, el llamado. En la actualidad es busca tu propósito, busca esto, porque la gente no lo encuentra. Romanos capítulo 14, versículo 7, dice la palabra de Dios: con los amenes sabré que la mayoría ya lo encontró. Amén. Dice, porque ninguno de nosotros vive ¿para quién? Para sí. Y ninguno muere ¿para quién? Para sí. Nosotros no vivimos nada más para nosotros. Nadie. Dice, porque si vivimos ¿para quién? Para el Señor vivimos. Alguien, hermano, que conoce a lo que vino Cristo. Cristo nos enseñó esto, que si el vivir es vivir en Él. Y si morimos, ¿para quién? Para Él morimos. Porque decía, quien quiera salvar su vida, ¿la qué? La perderá. Pero quien quiera perder la causa de mí, ¿qué va a pasar con ella? La va a guardar para vida eterna. Vea una de las ideas que hay en los escritores. Dice, es que muchos piensan que se van al infierno, y muchos dicen, es que el Papa dijo de hace tantos años que no había infierno, entonces que no había un lugar donde podía llamarse infierno, entonces el infierno es aquí. Y muchos dicen, estoy viviendo el infierno. La gente habla del reino de los cielos como burla, como un lugar de santurrones, así lo identifican. Muchos dicen, no te preocupes, si cabemos, si en el cielo vamos a caber, como si el cielo fuera chiquito. Y todos se imaginan el infierno grandote porque ahí van a ir todos. Como si fuera pachanga. Vean las ideas que nos han metido. Cuando nos damos cuenta que mucha gente se está todavía suicidando, pensando que quitándose la vida se va a librar del dolor. Y déjenme decirles algo, que el postergar en este momento y decir me quito la vida y quito el dolor que ahorita tengo, me va a ocasionar un dolor eterno. Lo que hacemos nosotros en Cristo es venir y llorarle a Él y entregarle nuestro dolor. Venir a mí todos los que estén cansados, dice la palabra de Dios, que yo los haré ¿qué? Descansar. Y después de eso dice llevar mi yugo, es decir, llevar su presencia, llevar sus promesas, su palabra sobre nosotros. Y entonces, hermano, al llevar nosotros su guía, su presencia, ya no vamos a dejar que cualquier maldad nos atore, cualquier calamidad nos destruya. Van a seguir viniendo problemas, van a seguir viniendo circunstancias difíciles, van a venir problemas económicos, pero no vamos a estar solos, porque Cristo va a estar con nosotros. Si antes estaba solo, antes lloraba solo, me deprimía solo, lloraba solo y posiblemente no salía de la soledad. Mas ahora en Cristo, cuando sé que vienen problemas, podría a lo mejor sentirme débil, pero Él es mi fortaleza, Él es mi roca eterna, Él es mi torre fuerte y Él es mi pronto auxilio en la tribulación. No estoy solo, no lo estoy, no estás solo, no estás sola. Dice la palabra de Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere. Versículo 9 de ese mismo capítulo dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de ¿quién? De los que viven. Entonces nuestro Dios está reinando en todos lados. Tú dices, nuestro Señor murió, sí, porque tuvo que ir a enfrentar al diablo y quitarle las llaves de la muerte y de ¿quién? Del Hades, y saber que su vida no era corruptible, y tuvo que quitarle el imperio de la muerte, a declararle que ya estaba a punto de terminar su reino en la tierra, y que el reino de Dios estaba llegando a la tierra, y que toda su creación, los que habíamos fallado, se nos estaba otorgando la oportunidad de ser libres. El diablo no se iba a quedar con las manos cruzadas, hermano. Que tú de repente digas, es que hermano no puede dormir, es que tuve insomnio, es que tuve esto. Hay cosas, y lo he entendido así, hay cosas y medicamentos que nos ayudan, porque producen, porque mueven, porque acomodan cosas que se desajustan en nuestro cuerpo. Sí estamos todos ahí, pero ¿quién lo desajustó? ¿Qué pasa cuando uno tiene miedo? Hay una liberación de sustancias en nuestro cuerpo y nos puede producir hasta una enfermedad, hasta diarrea le puede dar a alguien, ¿sí o no? ¿Sí sabía usted eso? Vea, hay un desajuste. El diablo cuando intenta dañarnos,
Primero empieza a dañar nuestra cabeza y entonces se daña nuestro ¿qué? Nuestro cuerpo. La enfermedad del nuevo siglo. Cosas que dicen, no sé cómo surgió el cáncer, cómo surgió. Hay cosas que son hereditarias y van en la genética porque se ha maldecido la genética. Necesitamos ser libres. Amén. Necesitamos ser libres. Y no se trata de ir y predicarle al mundo y decirle, vas a ser libre de tu enfermedad. No, no, no. Primero sé libre de tu pecado. Sé libre de tu persona. Queremos vender, hermano, sé libre de tu enfermedad. Levanta tu negocio. Prospera en el camino de Dios. Y ven por tu milagro. Queremos vender propagandas. Cristo no llegó aquí y les dijo, no llegó aquel predicador Juan el Bautista y no les dijo, sean libres y vengan y reciban su milagro, bautícense en el nombre. No les dijo así. ¿Qué les decía? Arrepentidos porque el reino de los cielos ¿qué? Ha llegado. Y a los que sabían, a los que posiblemente les decía, pudo haberles dicho Juan el Bautista, mire, vean y sigan la palabra de ellos, les decía, generación de víboras, sepulcros blanqueados, por fuera están bien bonitos y por dentro son una porquería. Cuando nuestro Señor empezó a predicar, predicó igual, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él predicaba el reino y mientras predicaba la gente se amotinaba y entonces había hambre y entonces hacían milagros. La gente enferma se acercaba y él hacía ¿qué? Milagros para que creyeran. Pero el propósito no era hacer milagros. El propósito no era que fuéramos sanados. El propósito es que fuéramos primeramente libres. Porque cuando se acercaban y le preguntaban y le decían, es que está enfermo, ¿qué les decía? Vete, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. No les decía, ve y sé sano. Les decía, vete, tus pecados te son ¿qué? No peques más, porque Él tiene, y nuestro Señor venía con propósito a nuestra persona, y la gente tendemos a ocasionar y a trastornar lo bueno y puro y a querer venderlo. Y nos vendemos como personas. Ya no es ni siquiera el reino de Dios, sino vengan, predicación. El apóstol Josuecito Alba. No tiene poder. Mi nombre no tiene poder. El nombre que tiene poder es el nombre de Jesucristo. Amén. Es el único nombre que está sobre todo ¿qué? Nombre. Nombre. Tú no vas a llegar y vas a decir, ay, en el nombre de Josué, fuera. Se va a reír. Una carcajada que va a hacer el demonio cuando tú le digas el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Jesucristo le van a temblar las piernitas que tiene. Porque dice la palabra de Dios que aún los demonios creen y ¿qué hacen? Tiemblan, porque saben que Dios es real. Hay que tener una fe. Muchos lo han sonado como fanatismo, muchos a lo mejor como algo difícil que aguantar, algo que solamente ciertas personas que nacen para ello lo pueden llevar. Hay quienes dicen, es que hijo, no todos son para seguir a Dios, solo unos cuantos pueden llegar. Vean nuestro ejemplo, Nuestra Señora María Teresa y empiezan ahí a tener ejemplos de personas que solamente hay apariencia de piedad. Pero dar la vida solamente uno la dio, se llama Jesucristo. Amén. Hay ideas que se nos meten, de esclavitud a nuestras familias, a generaciones. Las personas, hermanos, estamos sufriendo de una desconexión de nuestro propósito, de nuestro origen de naturaleza. No sabemos ni quiénes somos. Por eso en la actualidad hay tanto problema en la diversidad de género. Dice, varón y hembra los creó. ¿Por qué? Es que yo no quería ser hombre, yo quería ser extraterrestre, porque ni siquiera mujer. Batallando con su propia identidad, hombres no queriendo ser hombres y mujeres no queriendo ser ¿qué? Mujeres. Hay quienes no tienen problemas a lo mejor con el género, pero mujeres que se ven al espejo y dicen, no me aguanto, estoy demasiado guapa y no me soporto. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Verdad que nadie? Nadie, ningún hombre se ha parado y dice, no puede ser, estoy harto de ver ese hombre guapo enfrente cada vez que paso. Nadie lo dice. Lo primero que vemos son los ¿qué? Defectos. Lo primero que vemos es lo cachetón, la lonjita. Al ratito que yo vea este video me voy a dar cuenta de mi postura, que muchas veces no la corrijo. Que bajé de peso, pero la lonja ahí sigue. Ay, hermano, ¿a poco bajó tanto? No se le ve. Gracias. Ya lo recuperó, ¿verdad? Digo,
pues si apenas llevamos 2 días, ¿cómo quieren que lo recupere? Siempre criticándonos, dañándonos. ¿Ves a un gordito y ¿a cuántos meses? Y estamos ahí dañando porque nos preocupa más lo que vemos. Y no nos damos cuenta de la bendición que hay en la vida que nuestro Señor Jesucristo ha derramado sobre nosotros. Se están encaminando las generaciones a caminar bajo oscuridad. Vea lo que le estoy comentando. Las generaciones ya no tienen sentido. Ya no hay conexión. Los evangelistas, ¿dónde están los evangelistas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No hablo de los hermanos que vamos al grupo de evangelismo, no. ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están los que llenaban multitudes o los que se paraban en las calles a predicar? ¿Dónde están? A todos nos atacó el miedo. Porque de repente tuvimos miedo de decir Cristo te puede sanar, sabiendo que a lo mejor nosotros dudábamos que Dios lo pudiera hacer. Ahora que ya se vacunaron todos, ¿dónde están aquellos predicadores de poder? Ya ahorita como ya hay vacuna ya se atreven a decir, sé libre del COVID ahora. No, así que no. Pero cuando estaba el problema, ¿dónde estaban escondidos? Como las avestruces. ¿Con la cabeza en dónde? En la tierra, haciéndose ahí como que trabajan, pero ¿dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está mostrar a la gente que estamos caminando en pecado y que en vez de estarnos preocupando por una enfermedad, nos deberíamos de estar preocupando por nuestra salvación? Las gentes que nos enfermamos, muchos a lo mejor tuvieron la dificultad de verse en complicaciones y a lo mejor la libraron. Otros vimos la gloria de Dios sosteniendo nuestras vidas. Amén. Y todos los que nos tocó pasar por ahí, lo que vimos es que Dios es grande. Aleluya. Y que no se trataba de decir, ay, este Dios lo guardó y no se enfermó. No se trataba de eso, se trataba de que lo que tú pelearas, si te enfermabas o no, a dónde llegaras, tú estabas seguro que si vivías era para Cristo y si morías era ganancia porque estabas con Él. Amén. Y que donde quiera que tú caminabas no estabas solo, porque en todo momento Cristo era tu fuerza. Amén. Pero qué difícil es estar enfermo y no tener la bendición de que Dios esté abrazándote. Vea, hermano, lo que sucedió. Lucas capítulo 8, versículo 26. Dice la palabra de Dios. Está el problema de un endemoniado. Dice, y arribaron a la tierra de los ¿qué? Gadarenos. Dice que está en la ribera opuesta de Galilea. Dice, al llegar él a la tierra, a su encuentro, dice un hombre de la ciudad, ¿cómo estaba? Endemoniado. Ya de hace mucho tiempo, dice, no vestía ropa, ni moraba en casa, sino ¿en dónde? En los sepulcros. Tuvieron que pasar por un sepulcro. Dice, esto al ver a Jesús, dice, lanzó un grito y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Se acercó el maestro y le dijo, fuera en el nombre de Jesús, ¿le dijo eso? ¿Qué hizo? Señor pasó y el demonio fue el solito que se exhibió, ¿sí o no? Solito se exhibió, ¿por qué? Porque vio que iba pasando ¿quién? El Señor. Y porque vio en el Espíritu, vio el poder que estaba irradiando a nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. Muchos demonios, hermano, se burlan de nosotros porque ven la carencia de la fe y de la oración que tenemos. Y no hablo, hermano, de los que estamos aquí, hablo a nivel mundial. No estamos orando. Y cuando oramos solamente, Señor, bendice estos alimentos que van para adentro. Señor, bendíceme en el trabajo, como si fuera el genio. Señor, hazme esto, Señor, el otro. Señor, necesito ropa. Señor, necesito esto, Señor. Cuida a mi papá, cuida a mi mamá, cuida esto, cuida al otro, cuida al otro. Y tenemos al Señor lleno de tareas. Es nuestro chalán. Una mala manera de acercarnos a Dios. Cuando nosotros debemos de sentirnos privilegiados de que Él nos escuche. No es llegar y darle orden y decir, Señor, tócalo ahí, más, y órale, tírale. Él no es nuestro chalán. Bendito el nombre de Dios que no hemos sido consumidos por nuestro pecado. Que podemos alzar nuestras manos y decirle, Abba, que podemos decirle, Padre.
Bendito el nombre de Dios que podemos hablar con Él y no ser consumidos, porque no se podía antes acercar a su presencia. Imagínese, hermano, que usted tuviera que venir a la iglesia y no pudiera entrar por la puerta. Y tú estuviera allá afuera. Y solamente el pastor una vez al año tuviera que entrar hasta acá. Y con un listoncito, porque si no se cuidaba, se caía y tenían que jalarlo porque se moría. Eso sucedía en el pueblo de Israel. Porque se respetaba el nombre de Dios. Y ahora ya, Dios nos ha dado esa gracia y a veces sí es nuestro amigo, pero no es nuestro valedor. ¿Es nuestro qué? Amigo. El problema es que no sabemos lo que es un amigo y confundimos el amigo con nuestro ¿qué? Con nuestro valedor. Nos acercamos confiadamente a Él porque Él así lo ha enseñado. Porque su misericordia nos lo ha enseñado. Y cada vez, hermano, que tú veas que Dios te prospera, siéntete honrado, siéntete bendecido y decirle gracias, Señor, porque no lo merecía y mira, me has honrado. No lo merezco. Cuando vas a un lugar y de repente te salen bien algo, dale gracias a Dios. Y cuando algo te salga mal, dale gracias a Dios y dile, enséñame, Señor, a superar esto. Porque si tu palabra dice que todas las cosas les ayuda para bien a los que creen, entonces yo quiero aprender de esto. Amén. No vivamos en la oscuridad. ¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros estamos dejando que el mundo gobierne nuestras ideas? Dice, al llegar a la tierra, dice, vino se encuentra una ciudad endemoniado. Y entonces dice el versículo 28, dice, al ver al Señor Jesús, lanzó un grito, se postró ante Él y le dijo, ¿qué tienes, Jesús, hijo de quién? El Dios Altísimo. Lo reconoció. Le dice, te ruego que no me quede. Porque los demonios no soportan, hermano, la santidad, la oración. La gente le da miedo, hermano, cuando ve un endemoniado. ¿Por qué? Porque no tienen la confianza de Cristo Jesús. Te voy a decir esto, alguien que está confiado en Cristo no necesita tener todo el conocimiento de teología, porque no se trata de conocimiento, no se trata de quién puede, no se trata de cuánto sabes, se trata de que Dios te guarde. Amén. Se trata de que Dios te cuide. Amén. Se trata de que Dios te proteja. Amén. Cuando Dios te guarda, hermano, tú vas orando, tú vas lleno de la palabra de Dios. Donde quiera que tú vayas, hermano, los demonios ni siquiera se te van a revelar. Van a salir corriendo. O te van a decir, no, carnal, no, déjalo, no. ¿Por qué? Porque gracias a Dios ha estado Dios contigo. Amén. Su presencia te ha cuidado. Ahí están una hora sacando demonios, echándole fuera de todo. Ya echaron todos, no quedó ninguno. Hasta el espíritu de la coca lo echaron. ¡Fuera! Y no salía. ¿Por qué? Es que lo tengo que llamar por su nombre. Sáquese. Este solito le dijo, no me atormentes, y el Señor no había dicho nada. Nos queremos allá poner a hablar con los demonios y querer mostrar nuestra autoridad. Pues no se trata de mostrar lo que somos, se trata de mostrar el reino de Dios y que las personas sean libres. Amén. Si mi nombre es ofendido, que mi nombre lo sea, pero el nombre de Él nunca. Amén. Se trata de que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Dice el versículo 29, dice, porque mandaba al espíritu inmundo que ¿qué? Que se saliese del hombre. Ya después dice que lo mandó que saliese, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompía las ¿qué? Las cadenas. Era impedido por el demonio. Impelido por el demonio, ¿a dónde? Era llevado al desierto. Y entonces le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo qué? ¿Cómo te llamas? Ya, ¿por qué dijo eso el maestro? Ya todos quieren estar preguntando, ¿y cómo te metiste? ¿Y por qué te metiste? Ah, ¿ya vieron, iglesia? Yo les dije, no vean el partido del América. No, ¿qué dice ahí? Dice, ¿cómo te llamas? Y le dijo, ¿qué? Porque muchos sabían, y entonces los demonios les decían, no me saques, pero el poder del Rey de Reyes
de entonces, hermano, tuvo la autoridad y él tomó la decisión y lo expulsó. La gente oye brusco. La gente oye a lo mejor algo difícil de vencer cuando hablamos de ataques demoníacos. La gente cree, hermano, que nosotros estamos hablando de control de personas. Pero debes de saber, hermano, que debes de ser libre. Hay gente que tiene miedo. Hay gente que dice, ay, escuché ruidos y, ay, no, en el nombre de Jesús, fuera, fuera. Y está ahí uno expulsando y no se da cuenta. Simple fueron las cosas que se movieron. Y si hay algo que está dañando, tienes la autoridad para que en ese momento, en el nombre de Jesús, se vaya. Y si tú no tienes la paz y la calma, entonces ponte a adorar a Dios. Adora a Dios. Conéctate ¿con quién? Con Dios, y deja que Dios sea tu ¿qué? Tu guía. Amén. Hay cosas que no entendemos, hermano. Hay cosas que nos hace falta mucho discernimiento. Y a veces nos entramos a la atmósfera en donde o todo es demonio o todo te daña y no vemos la luz de Cristo. Y no vemos, hermano, la autoridad que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado autoridad para vencer. ¿Qué es? Dile, pregúntale a tu hermano, dile, ¿cuál es tu pelea de hoy? ¿Cuál es tu batalla? ¿Qué es lo que hoy tú peleas? ¿Qué es lo que te ha dañado a través de los años? ¿Qué es lo que has luchado? Hay gente que dice, es que tiene ese problema porque ya tiene años que vivía en soledad, vivía esto, y cada vez que le tocan ese tema, explota y se convierte, y si no había mujer Hulk, pues ahí existe. ¿Qué es lo que nos está atormentando hoy? ¿Cuál es nuestra pelea? Lo que vamos hoy a vencer. ¿Qué es, hermano, lo que hoy está dañando nuestras vidas? Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 14. Y si ves ahí a alguien que cerró los ojos, se lo lees. ¿Cómo dice? Efesios 5, 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Si alguien ahí se durmió, le dices, a ver, despiértate tú, ¿que qué? ¿Y qué va a pasar? Y levántate. Levántate, ¿de dónde? De los muertos. Porque ya, de tanto que estás ahí dormido, ya pestas. Necesitas levantarte, que te va a alumbrar ¿quién? Cristo. No podemos nosotros, hermanos, quedarnos en la misma monotonía de cada 8 días, en la misma monotonía de cada semana, en la misma monotonía de cada año. No podemos hacer esto una tradición. No puedes hacer, hermano, los domingos una tradición. No lo hagas. No lo hagas. Ven con fe cada día. Amén. Tú dices, a lo mejor van a hablar el tema que ya lo habían hablado. Ven con la fe de que hoy Dios te va a hablar. Porque Dios habla siempre. Amén. Ven con la fe. Despierta. No permitas que el mundo te tenga encerrado. No te metas en las ideas políticas. No te metas en los rollos del mundo. Métete en la libertad de Cristo, donde Él te quita la carga, donde Él te hace hablar, donde Él te hace escuchar, donde Él te permite descansar en su presencia, donde tú puedes reposar en Él, donde las ideas del mundo no están ataque y ataque. Todos tenemos problemas y a diferentes grados, pero no dejes que los problemas te encierren. Deja que Cristo gobierne tu vida. Como cristianos, hermano, creemos que por haber sido bautizados y ya nos libramos de todos los problemas y ya viniendo a la iglesia, pues ahí la llevamos luchándole con nuestra pereza, y a veces sí participo, a veces no. Hoy sí le entro, hoy no. Hoy que los demás, hoy los nuevos que trabajen, hoy yo no trabajo, hoy yo tampoco trabajo y después menos trabajo. No podemos hacer eso. No podemos. Porque entonces que generamos hábitos. El hombre está acostumbrado a generar hábitos, a acostumbrarse. La gente, hermano, que le paguen un peso por trabajar y que logre comer con eso, se va a acostumbrar. La gente que está cansada y quiere lograr más, hace algo, se prepara, lucha, hace algo. La gente que nada más se queja con lo poco que gana, es una gente que solamente su cabeza está durmiendo y que está ahí con los ojos cerrados, quejándose nada más. No sirve quejarse. En el reino de Dios no llegamos y nos quejamos. En el reino de Dios llegamos y descansamos. Porque llegamos y recibimos instrucciones de su palabra. Ser cristiano, hermano, en la actualidad para muchos se ha convertido en moda. Yo te digo esto, hermano, es momento de que ahora el cristiano, el que se hace llamar cristiano, se trate de llamado.
Se trata de ser un elegido. Se trata, hermano, de ser alguien que no le importa lo que sus amigos o sus conocidos le dicen. Lo que le importa es lo que Cristo piensa de él. Lo que le importa es saber que todas las cosas están bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y que si soy débil, y que si soy perezoso, y que si a lo mejor me está costando trabajo algo vencerlo, tengo un Dios todopoderoso que me va a ayudar a vencer cada uno de mis problemas. Dice 2 de Corintios 12:9, vayan preparándose los músicos, por favor. Dice el versículo 9, dice, está hablando ahí el apóstol, y dice, Dios me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la ¿qué? Debilidades. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, hermano. Tú tienes un problema de algo de tu carácter y dices, ay, esta boca siempre la ando regando, algo de chismoso aquí, algo de chismoso allá. Ay, cómo que ocasiona problemas. Tienes esa debilidad, pero quieres cambiar, pues entonces gloríate confiando en Dios, rindiéndote a Dios, que Dios puede hacer algo. Amén. Y Dios puede frenar tu boca. Dios puede acomodar las cosas. Dios puede ayudarnos. Cada quien sabe su propia batalla. Cada quien sabe con quién pelea. No voy a exhibir los pecados de nadie, ni mencionar todos los pecados, porque cada quien sabe qué es lo que está batallando. Lo que sí es importante, hermano, que tú sepas que no importa qué tan débil nos podamos sentir, en ese momento Dios se perfecciona en nuestra debilidad y Él hace las cosas magníficas. Amén. Orar a Dios, hermano, no es un culto, ni es un acto de estar haciendo un rito. Adorar a Dios, hermano, es un momento de intimidad y conversación con Él. Es hablar con Él. Tenemos miedo a expulsar demonios y no lo sabemos porque tenemos la carencia de no saber si Cristo está con nosotros. Tienes miedo, hermano, hay cosas que no entendemos. Con tu fe que Dios te ha dado, conéctate con Él. Todos Dios nos ataca, a todos, hermano. A todos nos ataca en la cabeza. Y hay veces que hay que darle un parón a lo que estamos haciendo y decir, momento, esto no me pertenece a mí. Hay ideas que han sido sembradas del diablo y la gente se las ha apropiado. Por eso está todo el relajo en el mundo. Nunca se ha visto un perro queriendo ser perra, ni al revés. Un conejo siendo conejita y una conejita diciendo, ya me cansé de tener los conejitos, ahora que los tenga él. No se ha visto eso. Somos depravados los hombres. Métodos no hay, hermano. Eso sí te lo vengo a decir. No te puedo decir, mira, en la palabra de Dios dice aquí, ve al Señor Jesucristo, método número 1, paso. El demonio se te va a acercar. Paso número 2. No. Nuestras peleas no se ganan así. Nuestras peleas se ganan buscando el rostro de Dios. Porque cuando tú lo buscas, hermano, Dios, a través de su palabra, hay una forma, multiforma, en la que Dios te hace entender las cosas que debes de cambiar, las cosas que debes de dejar. Hay veces que estamos dormidos y nuestro hijo se levanta llorando con un berrinche que a lo mejor dicen, ¿y ahora qué le pasó? Y a lo mejor nadie lo va a entender y otros va a decir, tienes que dejar que Dios gobierne tu vida. Y tienes que dejar que Dios vuelva a descender en tu vida. Ahorita que es tiempo, regresa a tu primer amor, busca tu primer amor, conéctate con Dios en todo momento, deja que Dios gobierne tu vida, deja que Dios te abrace, quita la religiosidad de tu cabeza y conéctate con Él y deja que Dios vuelva a enderezar tu senda, vuelva a enderezar tus pasos y no tengas miedo de las dificultades. Si vienen problemas o vienen espíritus, no tengas miedo, aún una se te pare una legión enfrente de ti. Si Cristo está contigo, entonces ¿quién contra ti? Pelear por nuestros hijos no es fácil. Pelear por nuestros familiares no es fácil. Pelear por nuestros padres no es fácil. Pelear con ellos sí, pero pelear por ellos para que estén bien en el reino de Dios no es fácil. Se requiere, hermano, una vida consagrada. Se requiere, hermano, que salgamos de la sombra
Y dejar de estar ocultados y decir, solo cuando voy a la iglesia me visto bien y me porto bien, pero lo demás, ay, que no me vean, estoy en la sombra. Ahí estoy ocultándome y viviendo mi vida común y corriente. Salgamos ya de las sombras, despiértate. Si tú te despiertas y te levantas, te alumbrará Cristo. Y es imposible que una luz tan pequeña se oculte debajo de la cama. Es imposible, dice la palabra de Dios, que una luz se oculte. Las luces fueron hechas para brillar. Y algo te vengo a decir, hermano, es que tú fuiste llamado a brillar en el reino de Dios y no fuiste llamado a ser escondido. Por eso, hermano, cuando tú tienes a Cristo en tu vida, brillas. Y cuando brillas, la gente se da cuenta y dice, algo hay en ti. Algo Dios hizo. ¿Qué hiciste? ¿Te operaste? ¿Fuiste al resto, al gym, más el otro? ¿Qué estás comiendo? Porque hay un cambio en ti. Y es que Cristo está resplandeciendo. Deja que Dios resplandezca hoy en tu vida.